Amados hermanos, que Dios nos bendiga en esta hora de la mañana. Agradecemos a Dios por su amor y su grande misericordia que Él tiene para con nuestras vidas. En este día domingo vamos a presentar una clase bíblica que tiene relación con este tema, la armonía cristiana. Pero antes vamos a ir a la oración para presentarnos a Dios y de esta manera pedir a nuestro Dios que a través de su Espíritu Santo nos pueda guiar y nos pueda enseñar en lo que será la enseñanza bíblica del día de hoy. Amado Padre Celestial, te damos toda gloria, toda honra, Señor, en este día. Te agradecemos por la vida, por la salud que tú nos das y que nos concedes, en poder estar, Señor, en este lugar y poder, Dios eterno, de esta manera compartir también la enseñanza bíblica del día de hoy. Queremos que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos dirija, Señor, en este día en lo que es la exhortación de tu palabra. Para ti sea toda gloria, sea toda honra y para nosotros tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, yo quiero invitar a ustedes poder abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, donde tendremos basado en esta mañana esta clase bíblica de escuela dominical. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Si usted puede tener su Biblia a mano, sería muy bueno de que me pueda acompañar en esta mañana para poder de esta manera ir analizando este tema que lleva por título la armonía cristiana. Yo quiero leer entonces en el capítulo 1, verso 10 al versículo 13, y dice la bendita palabra del Señor así: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Vayamos por favor al capítulo 3 de Primera de Corintios. Capítulo 3, verso 5 en adelante. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El texto central que tendremos en esta mañana, en esta clase bíblica de escuela dominical, será en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Nuestro texto central de esta lección bíblica dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vamos entonces, queridos hermanos, en esta mañana del día domingo, en esta clase bíblica de escuela dominical, vamos a analizar muy brevemente lo que es la armonía cristiana. Encontramos en esta carta del apóstol Pablo que él escribe a la iglesia de Corinto, y podemos ver nosotros que Pablo había llegado a Corinto al final de una serie de amargas y peligrosas experiencias. Encontramos que el apóstol Pablo fue severamente azotado, el apóstol Pablo fue encarcelado también en Filipos, fue correteado ahí de Tesalónica y también en Berea. Fue burlado, fue rechazado en Atenas, y nos preguntamos qué suerte le esperaba ahora en esta ciudad cosmopolita, célebre por su baja moralidad. ¿Qué es lo que le esperaba ahora a Pablo? Ya había sido azotado, había sido encarcelado, había sido, ¿no es cierto?, burlado, rechazado, había sido correteado desde Tesalónica. ¿Qué suerte le esperaba ahora en esta ciudad cosmopolita? Con razón el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 2, el versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Se desprende del capítulo 18 del libro de los Hechos que el contacto con Aquila y Priscila le animó lo suficiente al apóstol Pablo para que él continuara entonces con su ministerio, que ciertamente nosotros conocemos que el ministerio del apóstol Pablo no fue un ministerio fácil. De modo que Pablo quedó en Corinto por el espacio de 1 año y medio, donde podemos ver allí de que el Señor, ¿no es cierto?, pues le permitió de que el apóstol Pablo pudiese presenciar notables triunfos del Evangelio hasta el momento, ¿no es cierto?, en que más adelante él realmente pudo terminar su carrera con gozo, donde él pudo decir: he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera. Pero en ese instante Dios le permitió presenciar notables triunfos del Evangelio. Y hasta ese momento los hermanos de Corinto eran aquellos que habían ciertamente disfrutado de lo que era la instrucción muy personal del apóstol Pablo. Es fácil, queridos hermanos, comprender el intenso interés en todo lo que concierne a lo que es el avance espiritual de la iglesia. Esta congregación de Corinto, que fue una congregación muy difícil, por algo nosotros encontramos en la Escritura que el apóstol Pablo le escribe 2 grandes cartas de doctrina a la iglesia de Corinto. Entonces, esta congregación de Corinto fue al que más preocupación, al que más ansiedad le causó al apóstol Pablo. Le escribió 2 notables epístolas, 2 grandes cartas, sin contar una tercera que
que se nos ha reservado, ¿no es cierto?, para nosotros. Como dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Os he escrito por carta. Notamos cómo estas cartas él hace frente a todos los complicados problemas que caracterizaban lo que era la vida de la iglesia en una ciudad cosmopolita, una ciudad muy moderna, como lo era en aquel tiempo la ciudad de Corinto. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga. Entonces, si uno alcanzase a imponerse con claridad y amplitud de las cartas a los Corintios y del contacto personal de Pablo con la iglesia de Corinto, habrá ganado una comprensión de un gran sector de su vida y también de su ministerio. Vayamos al capítulo 1 de 1 de Corinto, el versículo 10. El apóstol Pablo escribe y dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo sentir. Sabemos dónde se encontraba el apóstol Pablo al escribir esta epístola. Y vamos a corroborarlo en 1 de Corintios capítulo 16, el versículo 18. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. El versículo 8 dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Entonces, ¿dónde se encontraba el apóstol Pablo al escribir esta epístola o esta carta a la iglesia de Corinto? Se encontraba en Éfeso. Ahora, en cuanto a la estación del año, tiene que haber sido tal vez la primavera en el hemisferio norte. Lo que ignoramos es el año preciso, pero presumimos que fue alrededor de los años 54 o 55 después de Cristo. Apolos está de regreso ahora de Corinto, quizás ha vuelto un tanto disgustado, de todas maneras no ha querido acceder a la petición de Pablo de volver a Corinto. Eso lo podemos ver nosotros en este mismo capítulo 16 de esta primera carta, en el versículo 12, dice: acerca del hermano Apolo, aquí está hablando Pablo, ¿no? Mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga la oportunidad. ¿Quién era Cloé? No lo sabemos. Si vivía en Corinto o si vivía en Éfeso, tampoco lo sabemos. Se ha supuesto que no habrá sido Corinto desde la franqueza con que Pablo, ¿no es cierto?, la nombra aquí en esta carta. De todas maneras, estos informantes han descrito aquí una situación seria, y la palabra división es literalmente la palabra que dice cisma, y es la misma que se traduce por rotura. Mateo capítulo 9, versículo 16, la Biblia nos dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Marcos capítulo 2, versículo 21. La palabra del Señor nos dice aquí el mismo texto que encontramos, ¿no es cierto?, en Mateo. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo
y se hace peor que rotura. Entonces, podemos ver aquí que esta palabra división literalmente es cisma y es la misma que se traduce en estas dos citas bíblicas de Mateo y de Marcos como rotura. En el lenguaje profano se usa para partir leña, surcar la tierra con un arado. Se refiere entonces a divisiones a fondo. Y esto es algo que ha penetrado más allá de la superficie. Es algo que va, ¿no es cierto?, valga la redundancia, profundamente. Algo que no solo está rompiendo la superficie, sino que va mucho más allá. Y a través de una experiencia que abarca buen número de años, hemos tenido que ver hermanos que se han apartado de nosotros. En muchos de estos casos, los hermanos referidos no se han dado cuenta en un principio del desenlace final de ciertas actitudes que habían asumido. Y no solo me refiero a nuestra congregación, sino en diferentes congregaciones pasa exactamente lo mismo. La división ha terminado por ser más profunda de lo que ellos habían sospechado al comienzo de realizar esta clase de división. Entonces, esto es una lección, queridos hermanos, que no siempre se aprende, que al seguir un determinado camino, algún día llegaremos a su lógica, ¿no es cierto?, final. 1 Corintios capítulo 1, el versículo 11 nos dice la Biblia: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Hemos visto lo que son divisiones profundas, pero aquí ya entramos a lo que son las divisiones carnales. La clave, queridos hermanos, de este versículo está en la palabra contiendas. Y esto también lo encontramos en Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 19. Gálatas 5, 19, donde encontramos, ¿no es cierto?, también esta palabra que nosotros estamos viendo y analizando en esta mañana. Gálatas 5, 19 dice la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne. Estamos hablando de las divisiones carnales. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. En el séptimo lugar, en la lista de las obras de la carne, encontramos que aparecen también en tres feos catálogos de vicios. Tenemos allí 2 Corintios, el capítulo 12, el versículo 20, la Biblia nos dice: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Romanos capítulo 1, el versículo 29: estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades. Y por último tenemos también lo que es Primera de Timoteo, capítulo 6, el versículo 4. Dice: está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Nos bendiga el Señor. Amén. Entonces, encontramos la clave de este versículo que está aquí en esta palabra llamada contienda. Y esto se refiere a verdades y a verdaderas batallas verbales llevadas a cabo en una atmósfera caldeada en contraste con discusiones muy calmadas, muy serenas y razonadas, basadas en la lógica. El hecho de tratarse de un asunto sagrado no es ningún obstáculo para que interviniera, ¿no es cierto?, la carne.
La carne no tiene inconveniente en vestirse con ropajes religiosos. Tampoco hay garantía de que la carne no se manifieste en el cristiano. Efectivamente, Pablo, aquí encontramos, en esta primera carta de Pablo, encontramos nosotros que el apóstol Pablo acusa aquí a los hermanos de la iglesia de Corinto, los acusa de ser carnales, los acusa de ser niños, ¿no es cierto?, en Cristo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlo como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Son víctimas ellos de un crecimiento retardado, pero ellos mismos son responsables por su poco progreso. A pesar de ser renacidos por el Espíritu, no han sabido vivir en la esfera del Espíritu. Recordemos que la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía todos los dones espirituales. Todos los dones espirituales. Pero aún así eran carnales. Aún así eran niños en Cristo. Aún así era una iglesia muy problemática, no así como Tesalónica, como la iglesia de Colosas, como la iglesia de Éfeso. Corinto fue una iglesia que le dio los mayores dolores de cabeza al apóstol Pablo. Nos bendiga el Señor. Por eso dice que a pesar de ellos, de ser renacidos por el Espíritu, no habían sabido vivir en lo que es la esfera del Espíritu. Siguen manifestando los rasgos de niños pequeños, de niños malcriados, cuando ya ellos tienen una edad muy sobrepasada para ya no ser niños, sino ser adultos maduros. Adultos maduros. Porque hay adultos niños. Hay adultos inmaduros. Hay adultos, ¿no es cierto?, que no han llegado a la madurez. Y de eso hoy en día encontramos muchos dentro de nuestras congregaciones. Personas adultas, pero que siguen siendo niños, que siguen siendo carnales. Personas, al igual que Corintios, que han sido renacidos por el Espíritu, pero que no están viviendo en la esfera del Espíritu. Personas que han sido bautizadas por el Espíritu Santo. Personas que han sido llenadas por el Espíritu, que han tenido experiencias espirituales, pero siguen siendo niños. Nos bendiga el Señor, nos ayude nuestro Dios. Mire, el niño se caracteriza por ser bullicioso. Habla mucho, pero dice poco. A los hermanos de Corinto, nunca les faltaba palabras. Lo que se echa de menos es más la meditación en ellos. Divisiones profundas y divisiones carnales. Pero también encontramos en la primera carta de Corintios, capítulo 1, que es la que estamos analizando, y estamos nosotros viendo en esta mañana la armonía cristiana, vemos también lo que son divisiones partidarias. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. La Biblia dice así: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Nosotros, queridos hermanos, podemos encontrar que los estudiantes del idioma griego aseguran que la palabra y la pregunta, mejor dicho, ¿ha sido dividido Cristo? Esta pregunta, ¿ha sido dividido Cristo?, no admite
aquí una respuesta negativa. Es decir, si se toma como pregunta, la respuesta obligatoria es sí. Cristo ha sido dividido. Con igual razón podría entenderse como afirmación. Cristo ha sido dividido. Es decir, en el fondo Pablo, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Él está lanzando el apóstol Pablo una férrea y segura acusación contra los hermanos de Corinto. ¿Y por qué lanza él esta acusación? Por su actitud partidista. ¿Por qué? Porque han perdido la visión del Salvador. Es como si hubiera 4 Cristos en vez de uno solo. Por eso Pablo le dice, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Es como que si hubiera 4 Cristos en vez de haber uno solo. No es imposible en nuestra imaginación seguir algunos de los pasos por los cuales llegaron a esta división cuádruple que encontramos en la Escritura. El grupo leal a Pablo se compondría de aquellos que recordaban, ¿no es cierto?, los principios de la obra naciente de la iglesia en Corinto. Cuando vino el apóstol Pablo haciendo frente a las persecuciones, a los tumultos para proclamar el mensaje de Cristo, estos hermanos tendrían razones personales, íntimas, de gratitud hacia Pablo. Más tarde se hizo presente Apolos. La Biblia nos dice que Apolo era un elocuente orador. Era un hombre que tenía mucha palabra al predicar, muy buen orador. Probablemente tenía un más florido estilo de oratoria que el apóstol Pablo. Apolo era maestro, dice, de la palabra persuasiva, Para algunos la memoria de Pablo se desvanecía para ser reemplazada ahora con la imagen de este fogoso predicador, de modo que estos se plegaban ahora a Apolos. En una ciudad cosmopolita como Corinto, indudablemente que se encontrarían personas venidas de diferentes regiones del cercano oriente hasta la Palestina misma. Y entre estas habría aquellas que recordarían que Pablo no andaba con Cristo durante los años de ministerio terrenal del Señor. En cambio, alegraría el hecho de que el primado entre los apóstoles correspondía a Pedro. Los creyentes con parcialidad hacia lo que era el judaísmo, bien por ser ellos mismos judíos o bien por ciertas preferencias personales, fácilmente se inclinarían hacia esa tendencia. Ellos pretenderían lo que era mayor acercamiento a los orígenes del cristianismo al declararse partidarios de Pedro. Entonces se levanta ahora un cuarto grupo, superior a todos los demás, y afirma sencillamente ser los seguidores de Cristo. En realidad, este resulta ser el grupo más peligroso. Por una parte, no se oculta un evidente orgullo al pretender ser los únicos con un criterio para juzgar rectamente. Por otra parte, su rechazo de todos los maestros humanos les deja en una perfecta libertad para formarse un credo propio o a la luz de su interpretación particular de los evangelios. Había, amados hermanos, un desconocimiento de la obra del Espíritu en lo que era en su inspiración de los autores de los demás libros del Nuevo Testamento. Estos libros fuera de los evangelios. En efecto, se
habría una amplia cancha para toda clase de herejías en torno tanto de la persona como de la obra de Cristo, con su pretensión de ser los más cristianos. Y esto fácilmente resultarían en ser, obviamente, los menos cristianos. Y llegamos entonces ahora a lo que son las divisiones innecesarias. 1 Corintios capítulo 3, versos 5 al 11. Aquí encontramos en estos versículos de la palabra del Señor que al tratar de aclarar esta confusa situación, Pablo alega que el error primordial de los corintios reside en no reconocer que la obra de Dios es primero y último. La obra de Dios. Dios es, como Jesús mismo dijera, Él es el Señor de la mies. Él es el Señor de la mies. El campo es el mundo. Y el campo pertenece a Cristo por derecho de compra. Para emplear otra figura bíblica, encontramos en los mismos evangelios la perla de gran precio, que es la iglesia. Y el mercader que vendió todo lo que tenía y la compró es nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, dentro de este marco, encontramos el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está entonces aquí llevando a cabo su plan de redención. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y para tal efecto, Él utilizará a diferentes instrumentos humanos en diversas maneras, en diversas formas. Y todos estos instrumentos cumplen un papel necesario, un papel muy importante. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y a ningún hombre le importa averiguar su relativa importancia. ¿Por qué? Porque eso solo lo sabe Dios y probablemente lo revelará en su debida oportunidad. De modo, entonces, que aquí en este capítulo 3, de los versos 5 al versículo 11, de modo que ese conflicto que se han ciertamente imaginado los corintios no existe. La Biblia dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dijo Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, podemos ver, amados hermanos, que el Señor manda a unos a sembrar, a otros los envía a plantar, a otros los manda a regar, a otros a cultivar. Es, ¿no es cierto?, inoficioso tratar de saber cuál vale más que otros. Es una cadena en la cual cada eslabón, sin excepción, es de vital importancia. Todos tienen un mismo grado de importancia. Si hay algunas labores más pesadas y más trabajosas que otras, el gran dueño, que es nuestro Dios, tomará en cuenta con perfecta justicia cuando llegare el momento
correcto de hacerlo. Entonces, con la marcha de los siglos, la confusión que Pablo observó y que él criticó en Corinto ha aumentado 10.000 o más veces. Para Pablo fue fácil seguir el hilo a través de sí mismo y de Apolos y quizás de algún otro, pero hoy en día no es un hilo a seguir, sino que hoy es una madeja entera. Los hilos son innumerables y están entretejidos de tal manera que ningún ojo humano sea capaz de seguir el dibujo en una forma cabal y exacta. Pero no obstante, persisten hoy los mismos principios. La obra de Dios, queridos hermanos, es una sola. Y Él mismo la está llevando a cabo. El Señor hoy está empleando una multiplicidad de instrumentos y una infinita variedad de medios. Entonces, queridos hermanos, en este día, en esta mañana de clase bíblica, yo quiero decirle a cada uno de ustedes que no perdamos nunca de vista que el único obrero efectivo es Dios. Nosotros, como dice el versículo 9, somos obreros juntamente con Dios. El apóstol Pablo escribió y dijo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, ¿qué somos nosotros? Obreros, juntos, ¿no es cierto?, con Dios. Somos el campo donde Dios está trabajando. Somos el edificio, aleluya, de que Dios hoy está edificando. Entonces, queridos hermanos y hermanas, querida iglesia de Jesucristo, no perdamos la visión grandiosa de la magna obra total que el Señor Jesucristo está llevando a cabo mediante su iglesia en este tiempo. ¿Y quién es la iglesia? Es usted y soy yo. Todo lo que hemos creído en el Señor Jesucristo, todo en la cual ha sido manifestada una obra transformadora por el Espíritu Santo. Todo lo que hemos sido renovados en el Espíritu, todo lo que hemos sido cambiados a una nueva manera de vivir y hemos dejado la vida pasada, la vieja criatura, y hemos sido transformados en una nueva criatura, ¿no es cierto?, en un nuevo hombre, una nueva mujer, creados según Cristo. Entonces, todos y cada uno de nosotros somos hoy la iglesia del Señor. No es el letrero que está afuera. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Recuerde que la palabra del Señor nos dice que hoy nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Dónde hoy habita nuestro Dios? En nosotros. Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Donde quiera que nos movamos, donde quiera que vayamos, ahí va el Señor con nosotros. Él dijo, ya no habitaré en templos hechos por manos de hombre, habitaré en el corazón del hombre. El Señor que nos manda a guardar hoy todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dice la Biblia, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Hoy nosotros somos receptáculos de la gloria de Dios. Somos el tabernáculo, somos el templo del Dios viviente, donde por medio de su Espíritu Santo, Él hoy mora en nosotros. Entonces, con esto yo quiero terminar. Les vuelvo a repetir, no perdamos la visión grandiosa de la magna obra total que el Señor está llevando a cabo mediante la iglesia que es usted y que soy yo en este tiempo. En la iglesia debe de haber perfecta unidad y debe de haber sentimientos y también pensamiento. Recuerde que nosotros somos la iglesia del Señor y como iglesia de Dios tiene que haber
una armonía cristiana. Ese es el tema que hemos estado analizando en esta clase bíblica, la armonía cristiana. Y el texto central del día de hoy nos dice, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Que el Dios de paz, el Dios de amor, les bendiga en esta mañana y que cada uno de nosotros podamos entender la importancia de tener una armonía cristiana. Que no haya en nosotros, ¿no es cierto?, como nos hablaba la enseñanza del día de hoy, divisiones profundas, divisiones carnales, que no hayan divisiones innecesarias, sino que tenemos como iglesia, debe de haber una perfecta unidad en amor, en sentimientos y también en pensamiento. Que el Dios de la gloria les bendiga grandemente. Espero de que usted pueda haber sido bendecido con la palabra del Señor, la enseñanza bíblica de esta clase dominical que nuestro Dios nos ha entregado por gracia y por misericordia por medio de su Espíritu Santo en este día, en esta mañana. Vamos a ir a la oración para entregar entonces esta clase de escuela dominical. Amantísimo Dios y Padre eterno, te damos toda la gloria, te damos toda la honra y toda la alabanza. Agradecemos en este día, de día domingo, por la mañana, de poder haber tenido este gran privilegio de poder haber compartido lo que es esta clase bíblica que nos hablaba acerca de la armonía cristiana. Señor, que podamos entender que como iglesia somos parte de un cuerpo y que todos somos miembros y que todos tenemos nuestras funciones y que son cada una de esas funciones muy importante dentro de este cuerpo, Señor, a la cual pertenecemos. Que haya en nosotros una armonía cristiana, Señor, en amor, en fe, en sentimiento, en pensamiento, en unidad. Tu palabra en esta mañana ha sido, Señor, exhortada. Y yo quiero, Padre, que esta palabra pueda traspasar y pueda llegar a cada hogar, a cada familia y a cada corazón. Usted les bendiga grandemente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que el Dios de la gloria les bendiga grandemente en esta mañana. Agradezco a Dios esta maravillosa oportunidad que me ha concedido de poder estar junto a ustedes y poder compartir la enseñanza de la palabra del Señor, y espero que haya sido usted grandemente bendecido. Nos estaremos reencontrando en una próxima clase bíblica de escuela dominical. Dios les bendiga.